Hace poco tenía una curiosidad porque para mí eran iguales las dos palabras, carpintería y ebanistería. Entonces dije, oiga, eso no es como igual, esas dos palabras no tendrán el mismo significado. Encontré que la palabra ebanistería o que el ebanista hace unas obras más artísticas, es lo que yo entendí, en lo que busqué, que lo que hace un carpintero. Entonces venía a mi imagen esa comparación cuando estaba preparando esta palabra que he titulado El fino arte de la corrección. Ayúdenme a predicarle a su vecino para recordarle cuál es el título de la palabra. Es esa labor no del carpintero, sino del ebanista que se encarga de perfeccionar aún más una obra. Este mes de febrero queremos trabajar varias prédicas y enseñanzas enfocadas en el saber convivir los unos con los otros. Eso es un arte, ¿cierto? La convivencia. No fuimos creados para ser llaneros solitarios. Jesús no lo fue. En alguna ocasión Jesús sí le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Como hasta cuándo me los tengo que aguantar. Pero no se fue. Entonces, nosotros tenemos como lema un propósito, y es que cada persona que ha creído en Jesús, que cada creyente, debemos de hacer de esa persona un CADES. CADES. Y esa letra C significa comunión. O sea, que aprendamos a vivir en comunión. Amén. El fino arte de la corrección. Y leyendo el devocional esta semana, junto con mi esposa, haciendo el devocional, leíamos algo que nos llamó la atención. Levítico capítulo 19, el versículo número 1 y versículo número 2, dice la palabra de Dios así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Usted va a leer conmigo lo que Dios le dijo a Moisés que tenía que decirle al pueblo. 1, 2 y 3. Santos seréis, porque santo soy yo Jehová vuestro Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo Él quiere que nosotros seamos? Santo. En la traducción lenguaje actual, una versión de la Biblia que viene como un poco más digerible, dice de esta manera, dice: yo soy el Dios de Israel y yo soy diferente de los demás dioses. Bonito, ¿cierto? Por eso ustedes deben ser diferentes de las demás naciones. Es como Dios diciendo: como yo soy un Dios diferente a todos los demás dioses, yo quiero que ustedes, como mi pueblo, también sean un pueblo ¿qué? Diferente. Amén. Dios quería que su pueblo, la nación de Israel, y ahora esto también es para nosotros, Dios quería que su pueblo se diferenciara de las demás naciones. Dígale a alguien que está a su lado, dígale: no fuimos llamados a ser raros, pero sí fuimos llamados a ser diferentes. Su familia no lo puede ver a usted como el raro de la familia. Y es que mi tía es como rara con tanta religiosidad. No. ¿Sí? Dios no nos llamó a ser raros, sino llamó a ser ¿qué? Diferentes. Nos llamó a ser diferentes. Entonces, aquí la santidad está asociada con la diferenciación, con ser diferentes. Entonces, la Biblia dice, Dios dice en su palabra: sed santos. Cualquiera persona diría: pero eso es imposible, ser santo.
Porque en la iglesia tradicional se nos enseñó que una persona que es santa es una persona que es perfecta. En la Biblia, la palabra santo no significa perfección. Cuando usted le entregó su vida a Jesús y le rindió su vida a Jesús para que Él fuera el Señor y el Salvador de su vida, ¿cuántos aquí lo hicimos ya? A través de una oración sincera y profunda. La Biblia dice que desde ahí nosotros llegamos a ser hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. Todas las personas somos creación de Dios. Pero en Juan 1:12 dice que a los que recibieron a Jesús y los que creen en su nombre, les dio el poder, la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, al usted y yo recibir a Jesús en nuestra vida como el Señor y el Salvador, no solamente fuimos convertidos en hijos de Dios, sino que somos santos posicionalmente. Usted cayó ahí por la gracia, ¿sí? Santo posicionalmente. Si usted es de los que toman notas, anote ese concepto: santidad posicional. ¿Significa perfección? No, pero aquí hay otra parte de la santidad. Una cosa es la santidad posicional y otra cosa es la santidad progresiva. Anote ese otro concepto. Levante la mano derecha, yo le ayudo a acordarle. Levante la derecha y diga santidad posicional. Ahora levante la izquierda y diga santidad progresiva. ¿Qué quiere decir? Que Dios espera que si Cristo está en nuestro corazón, usted y yo cada vez más nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, nadie puede crecer o avanzar en esa santidad progresiva solo. Para usted y yo querer avanzar en esa santidad progresiva, necesitamos la ayuda de alguien más. Le voy a mostrar algunos ejemplos. En 2 Timoteo capítulo 2, el versículo 22, el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo y le dice: huye también de las pasiones juveniles. ¿Y qué le aconseja que siga? La justicia, ¿qué más? La fe, el amor y la paz. Y aquí va el secreto de lo que quiero decirle. ¿Solo debe seguir la justicia, la fe, el amor y la paz? No, dice con los que, plural, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo, entre otras cosas, le está diciendo a Timoteo: Timoteo, para ti va a ser muy difícil seguir la justicia, la fe y la santidad solo. Necesitas rodearte de personas que estén en el mismo propósito y en el mismo camino. ¿Sí ve? También en Hebreos el capítulo 12, el verso número 14, dice de la siguiente manera: seguir la paz, ¿con quiénes? Con todos. ¿Y qué más debemos seguir? La santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, tanto la paz como la santidad es algo que yo debo seguir o perseguir solo. No, con todos, dice la palabra del Señor. Juan Wesley, de quien toma nombre la iglesia wesleyana, no adoramos a Juan Wesley. Juan Wesley fue un hombre que Dios usó en su tiempo, un gran reformador, nacido en Inglaterra, y de allí toma, y la bandera de Juan Wesley era la santidad. El lema de la iglesia wesleyana a nivel mundial es santidad a Jehová. Y Juan Wesley decía: es imposible vivir una vida en santidad sin rendir cuentas a otros. Entonces Juan Wesley tenía un equipo base, un equipo de hombres que se reunían para rendirse cuentas cada semana. ¿Y sabe qué preguntas se hacían entre ellos? ¿Cuál fue la última tentación que tuviste? ¿Quién quiere hablar de eso?
Y al final de las preguntas que se hacían es: ¿usted dijo toda la verdad en lo que preguntamos? Entonces, ellos entendieron un secreto: no se puede avanzar en este camino de la santidad solo, necesitamos de otros, del consejo de otros, decimos amén, de la oración de otros, necesitamos de la reprensión de otros para poder avanzar en este camino. Dígale a alguien de confianza, dígale: yo necesito su ayuda. Muy bien. Entonces, mire acá, ahí mismo en ese capítulo donde empezamos a leer en Levítico, que decía: sed santos porque yo soy santo. Dios diciéndole a su pueblo: como ustedes tienen un Dios que es diferente a todos los demás dioses, yo quiero que usted sea diferente. Hay dos versículos que aparecen más abajo, y lo leíamos en el devocional con mi esposa, que me llamaron profundamente la atención, y es donde yo me quiero enfocar. Y está en Levítico capítulo 19, el versículo 17, donde dice la palabra del Señor: no aborrecerás a tu hermano. ¿En dónde? En tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Y el verso 18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino antes que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. ¿Qué le parece esos dos versículos? Yo cuando lo leí, yo dije: uy, tremendo estos versículos. Ahora me di a la tarea, o le dije a Multimedia que me apoyara buscando el versículo 17 en otras versiones. No sé si las tenemos listo. Entonces, la versión Palabra de Dios para Todos, mire cómo dice: no se mantengan enojados con su hermano, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea que necesario, para que, hasta ahí, punto suspensivo. Otra versión, la Nueva Versión Internacional, dice: no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. Tremendo el versículo, ¿cierto? Ahora, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: no fomentes odio en tu corazón contra ninguno de tus parientes. Aclara los asuntos con la gente. ¿De qué forma? Directa, a fin de que no seas culpable de su pecado. Ya, ahí está dicho todo prácticamente. Palabra de Dios. Entonces, esos dos versículos nos enseñan varios principios que, si los aplicamos correctamente, nos ayudará a vivir una vida en comunión los unos con los otros. Permítame plantearles varias verdades. La primera de ellas es: nos vamos a enojar. Es más, permítame preguntarle: ¿cuándo fue la última vez que usted se enojó? ¿Cuándo fue la última vez que usted se disgustó? Se lo pregunto de otra manera: ¿cuándo fue la última vez que usted se airó con alguien? ¿Se disgustó con alguien? ¿Que usted se enojó con alguien? ¿Cuántos hoy se enojaron, se disgustaron con alguien? Levanten la mano. Hoy no, pero ayer sí. Pastor, ayer yo estaba que mataba y comía del muerto, pastor. Bueno, entonces, ¿nos vamos a enojar? Sí. ¿Nos vamos a airar? Sí. Entonces, la ira, ¿quién nos la dio? Es una emoción dada por Dios. Tanto que Jesús dice, o la palabra, el apóstol Pablo dice en una de sus cartas:
airaos. Eso sí, cuando se airen, no pequen. Sepan canalizar su ira. Hay personas que cuando se airan o se enojan, hay personas que tragan para adentro. O sea, explotan para adentro. ¿Cuántos de esos hay aquí? Cuando se airan, explotan para adentro. Levanten la mano. Así como cuando uno va en bus y no tiene el vómito aquí en la boca. Entonces, a veces nos pasa que hay personas que tenemos la tendencia de airarnos para adentro. ¿Y qué empezamos a hacer? Nos retraemos. Aparentemente, externamente, aparentemente no pasa nada, pero por dentro, ¿qué pasa? Hay una revolución. ¿Cierto que sí? Hay otras personas que es todo lo contrario. No se airan para adentro, sino que todo lo contrario, tienen la tendencia es de airarse para afuera. Explotan. ¿Cuántos de esos hay aquí? 10. ¿Cuál de los dos es peor? Ambos, ¿cierto? Bueno, entonces la primera verdad que quise establecer es que nos vamos a enojar. La segunda verdad es que no puedo estar enojado mucho tiempo, o más bien no debo estar enojado mucho tiempo. Hay gente aquí que afortunadamente se les pasa rápido, ¿cierto que sí? Cada vez que yo hablo sobre estos temas me acuerdo cuando fuimos a una entrega de boletines con mi esposa, a los boletines de nuestros hijos cuando ellos estudiaban en el colegio, y había una situación entre dos mamás, es lo que más o menos recuerdo, mi esposa me corregirá, y esas dos mamás estaban delante de la directora de grado como cariándose entre ellas porque los dos chinos de ellas se matoneaban o uno al otro, no sé, en fin, toda la cuestión. La pobre directora de grado no pudo solucionar nada, y cuando salimos ya, las señoras pues no se hablaban, pero los dos hijitos de ellas estaban jugando en el patio. Entonces, ahí donde yo pienso, con razón la Biblia dice que debemos ser como niños, ¿no? Porque un niño difícilmente se enoja durante mucho tiempo. ¿Aló? Se enoja durante mucho tiempo. Entonces, en una de las versiones que leíamos decía: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Otra versión decía: no se mantengan enojados con su hermano. Y aquí yo en mi nota subrayé la palabra mantengan. Puede ser que hay alguien a quien usted en este tiempo o durante no sé cuántas semanas, días, meses o años usted tenga un enojo contra esa persona. Y Dios le está diciendo a usted: por ahí no es el camino. Otra versión dice: no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano. Dígale a alguien que está cerca, dígale: al rencor y al odio hay que dejarlos morir de hambre. ¿Aló? Acuérdese que en la versión que le acabo de leer decía: no alimentes en tu corazón odios contra tu hermano. Y hay gente que fuera de tener algo en contra de alguien, busca más argumentos para llenarse de más odios. A eso súmele que no falta aquella persona que está cerca y que es experta en echarle leña al fuego. ¿Qué es el lleve y traiga? Sí supo, ¿no? Mire, no, amiga, mírele el estado de WhatsApp, mírele el estado. ¿Sabe qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 26, el verso 20? Sin leña se apaga el fuego,
y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si el fuego carece de leña, ¿qué va a pasar? Y si en medio de dos personas no hay chismosos, las aguas tenderán a aquietarse. Hola. Entonces usted debe ser sabio y tener el discernimiento para identificar aquellas personas que dicen llamarse amigos o amigas o que dicen quererlo mucho, pero que cuando vienen a usted, vienen a envenenarle el corazón. Usted debe discernir que no vienen de parte de Dios, sino que son emisarios del diablo. Y que tienen un espíritu adentro llamado espíritu de chisme. Y que cuando esas personas vengan a usted a envenenar el corazón en contra de alguien, usted con todo el respeto le dice: cállese. Hola. Tercero, corrija cuando sea necesario. Hay una versión que leíamos al principio. Decía algo como esto. En la PDT decía: no se mantengan enojados con su hermano, corrijan con franqueza a su semejante cuando sea necesario. ¿Hola? Entonces, uno no puede andar por la vida corrigiendo todo y corrigiendo a todos. O si no, qué desgaste, ¿cierto que sí? Y yo nunca he jugado ese jueguito, pero hay un jueguito donde de pronto salen muñequitos de agujeros. Entonces toca pan con un martillo, pin, pin, pin. Entonces usted y yo no podemos hacer así que todo el que se equivoque, pin, pin. No. Entonces, corregir cuando sea necesario. Le voy a dar un ejemplo al contrario. Usted no corrija cuando la otra persona ya fue consciente de su error. O sea, si la otra persona que hizo algo mal y ya es consciente de que lo hizo mal, ¿yo para qué le caigo encima? Si ya sabe que la embarró. ¿Cierto que sí? Le voy a dar un ejemplo. Pedro, el apóstol Pedro, que negó a Jesús, lo negó 3 veces, lloró amargamente, sabe que hizo mal, y cuando Jesús resucitó y se encuentra a Pedro que está pescando, fuera de eso se descarrió porque volvió a pescar cuando Dios lo había llamado a ser pescador de hombres. Pero usted no ve a Jesús cayéndole encima a Pedro. Usted sí ve a Jesús preguntándole: Pedro, ¿usted me ama? Pero usted no ve a Jesús diciéndole: ¿se lo dije o no se lo dije? Ah, para que vea que yo tenía razón. Yo sí se lo dije. Es que yo sabía que usted era un traicionero, hermano. ¿Sí? No. ¿Usted ve a Jesús diciendo eso? No. Simplemente le dijo: si me amas, pastorea mis ovejas. ¿Hola? No corrija cuando la situación fue algo ínfimo. Hay cosas que siga de largo, siga la vida. No hay problema con eso. ¿Sí? Sí, corrija de pronto cuando hay una situación repetitiva, corríjala. Porque si usted no corrige los problemas cuando están pequeños, los problemas tienden a crecer. Porque no se corrigieron a tiempo. Alguien diga amén a eso. Cuarto, corrija de manera directa. En la nueva traducción viviente, donde leíamos al principio, decía de esta manera. Decía: aclara los asuntos con la gente en forma directa. No mande razones, no lance granadas. Cuando se lanza una granada, ¡boom!, explota, y todo el que está en ese círculo, en ese radio,
la lleva. Por ejemplo, ¿qué hace usted, señora, en su casa lanzando granadas, haciendo cosas como esta? ¡Ah! Es que aquí en esta casa nadie colabora, todo yo. Claro, la tonta. Sí, claro, todo yo. Soy sí, yo. Es que aquí en esta casa. ¿Tiene que corregir a alguien? Dígaselo directamente. Hola. Es que nadie colabora. ¿Quién es nadie? Nadie. ¿Y para quién fue la crítica? Para nadie. Entonces, corregir de manera directa. Yo pertenezco a un equipo de fútbol llamado la Comunidad Cristiana. Siempre quedamos en el 4.er lugar o 3.er lugar, más o menos. Y generalmente se inscriben 4 equipos para el campeonato. Y entonces me fastidia, no sucede en nuestro equipo en la comunidad, bendito sea Dios, pero lo he visto que sucede en otros equipos que empiezan a hablar mal del jugador que se va. O sea, ya terminó el partido, pero esperan que el jugador X se vaya para hablar mal de él. ¿Ah? Uy, qué man tan malo. Uy, no sé por qué. Y eso para uno es una tentación, unirse a esa conversación. ¿A quién le vamos a echar el agua sucia? Pues al que no está. Entonces yo he tratado de, es que a mí me pusieron, es que el capitán del equipo. Entonces cuando alguien se equivoca repetitivamente, yo trato, no lo hago siempre, pero trato de llamarlo en el entretiempo y decirle: venga, usted está haciendo mal esto, hágalo de esta manera, corrija esto. Entonces, la Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. O sea, si usted quiere, no me ame, pero yo le valoro que usted me corrija. Porque la Biblia dice en Proverbios que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Decimos amén a eso? Quinto, el ingrediente de la corrección es la mansedumbre. Un ingrediente clave de la corrección es la mansedumbre. En Gálatas capítulo 6, el versículo número 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restauradle. ¿Con qué espíritu? De mansedumbre. Dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas ¿qué? Tentado. Y aquí mansedumbre tiene que ver, entre otras cosas, con empatía. ¿Hola? Entonces, un ingrediente de la corrección es la mansedumbre. Por eso en el cuando leímos en Levítico 19:17, decía al principio: razonarás con tu prójimo. En otras palabras, hágalo entrar ¿en qué? En razón. Esa es la meta de la corrección. No desahogarme yo. Y es que se las canté y se lo dije en la cara, porque usted sabe que no, esa no es la meta. Usted se desahogó, pero no corrigió. ¿Aló? La meta de la corrección es hacer entrar en razón a la otra persona. ¿Me estoy haciendo entender, iglesia? Ahora, esperando que la otra persona sea de las personas que se dejan corregir.
Y le hago a usted la pregunta, ¿es usted de las personas que se dejan corregir? ¿O cómo le decimos? El intocable. Hay hermanitos en la iglesia que deberían protagonizar una película, Los Intocables. Que deberían jugar junto con Neymar. Cualquier cosa, ay, ay, ay. No se le puede exhortar, no se le puede corregir, no se le puede nada. Y antes agradezca que vengo a su iglesia, pastor. Y ahí le eché una ofrenda ahí en la... Y una de la labor de los padres de familia, de un líder cristiano, una de las labores que no son nada gratificantes es la labor de corregir. Ahora métasele en la cocina a la persona que está cerca a usted y pregúntele a usted los que se dejan corregir. Entonces, la Biblia dice, corrija con mansedumbre, dice. Ojo, pero sin maquillar. Por eso leíamos en la versión PDT, corrijan con franqueza. Sexto, ¿cuál es el propósito de la corrección? El propósito de la corrección es no ser cómplice del pecado. Porque en una de las versiones que leíamos decía, para que no resultes cómplice de su pecado. O sea, mira, si yo veo que tú estás haciendo algo que está mal, yo tengo la obligación de llamarte y de corregirte. ¿Para qué? Porque si yo callo, resulto delante de los ojos de Dios, resulto siendo ¿qué? Cómplice. ¿Aló? Imagínense, a veces hay padres de familia que no quieren casar. Uno a veces como padre de familia no quiere casar ciertas peleas con sus hijos. ¿Es así o no es así? No, como que muchacho ya tan grande, Dios mío. Pero como que el Espíritu Santo le dice a usted, el apóstol Pablo le dijo a Tito, por esta causa te dejé en la isla de Creta, en la iglesia de Creta, para que corrijas lo deficiente. Y entre esposos también nos pasa. Nos sacamos filo el uno al otro. Hola. Entonces, el propósito de la corrección, uno es no ser cómplice del pecado y dos es no sufrir las consecuencias de su pecado. Mírelo de esta manera, usted va en un barco, digamos que usted yo me quiero ir de vacaciones y usted de pronto se va para Santa Marta y resulta que de Santa Marta usted quiere ir a pasear a una isla que haya por ahí cerca de Santa Marta bien bonita, a los que conocen. Eso, por allá. Entonces, usted va en la lancha y todo va contento y toda la cuestión, pero usted ve que hay un chino que está haciéndole, tiene un estocoso, un taladro manual y está haciéndolo así. En la lancha, está haciendo ahí abajo. Y usted ve que cada vez ese taladro manual se va hundiendo más. Y se va hundiendo más. Y de pronto usted ve que entró un hilito de agua. Pero usted dice, no, yo para qué le voy a decir al pelado. Dejémoslo quieto. Sí, cabezón. Porque usted va metido en ese barco, en esa lancha. ¿Sí me hago entender?
Entonces, a eso también se refiere la Biblia. Corrija, porque usted no corrige, también la puede llevar. ¿Aló? Así es. Así es. Entonces, el propósito de la corrección es no ser cómplice del pecado y no sufrir las consecuencias del pecado. Séptimo, son 50 puntos. No, este es el último. La motivación de la corrección debe ser el amor. Te corrijo porque te amo. ¿Cuántos aquí, que ya somos grandes hechos y derechos, agradecemos a nuestros padres porque nos corrigieron a tiempo? ¿Cuántos aquí? Ahora, en ese tiempo cuando nos corregían, ¿veíamos amor en la corrección? No. Escuche esta verdad. Porque cuando uno es inmaduro, uno no ve amor en la corrección. Pero un cristiano maduro ve amor en la corrección. Entonces, la motivación de la corrección es el amor, porque el verso 18 del Levítico 19 termina diciendo: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Como quien Dios dice: si usted ama a su prójimo, corríjalo. Haga con otros lo que usted sabe que es necesario que hagan con usted. En alguna ocasión, la Biblia dice que el apóstol Pablo corrigió al apóstol Pedro. ¿Quién era más antiguo de los dos en el apostolado? ¿Pablo o Pedro? Pedro, claro. Pablo llegó después. Pero Pedro se estaba comportando mal, porque como Pedro era judío, los judíos no querían mezclarse con los no judíos. Es más, los judíos llamaban a los no judíos, los llamaban perros, imagínense. Pero como muchos no judíos o gentiles le entregaron su vida a Jesús, también se hicieron cristianos. Entonces para ellos fue un choque. Ellos pensaban que el cristianismo o el evangelio era solamente para los judíos, y Dios les dijo: no, eso es para todos. Entonces, un día o en un tiempo, el apóstol Pedro estaba en Antioquía, un lugar diferente de Jerusalén, y la pasaba chévere con los hermanos de la iglesia. Vamos a trabajar, vamos a predicar, vamos para el culto, vamos a comer, vamos a hacer una vaca, que yo pongo la gaseosa, yo pongo el pan, y comían y hacían vaca. Pero cuando llegaron otros hermanos de Jerusalén con mucha autoridad, entonces Pedro se asustó. Dijo: esta gente me va a regañar porque yo estoy como muy cerquita de estos cristianos que no son judíos. Me estoy mezclando demasiado. Entonces, cuando llegaron esas personas de Jerusalén, entonces Pedro empezó a retraerse y ya no se juntaba con los no judíos, con los cristianos no judíos. Y Pablo se las pilló. Y Pablo le llamó a Pedro la atención. Dicho de otra manera, le dijo: te estás comportando de una manera hipócrita. ¿Se resintió Pedro? ¿Será que en una de sus cartas Pedro dijo: y ese Pablo tal es un faltón, ese man cree que se las sabe todas? No. Usted ve en las cartas de Pedro honrando a Pablo. Por eso termino diciendo estos dos versículos. Razón tiene la Biblia cuando dice: corrige al sabio y te amará. Otra vez: corrige al sabio y te amará. Pastor, ¿cómo yo sé que una persona es sabia? Por la reacción que tenga cuando tú lo hayas corregido.
¿Y cómo sé que alguien es necio? De la misma manera. Y en Mateo 18:15 Jesús dijo, ojo lo que dijo: si uno de mis seguidores, dijo Jesús, te hace algo malo, habla con él a solas para que reconozca su falta. Si te hace caso, lo habrás ganado de nuevo, dice la palabra de Dios. Si en nuestra familia, mire acá, si en nuestro matrimonio, Pastora Marcela, nos hemos tenido que corregir usted y yo, ¿sí? ¿Quién corrige más a quién? No conteste. Entonces, claro, nos sacamos entre los dos filo, chispas, con respeto, pero nos corregimos. Entonces, si entre los dos no nos corregimos, en nuestra casa, en nuestra familia, también debe estar el ingrediente de la corrección. Mi esposa y yo estamos en la obligación de corregir a nuestros hijos. Y de cuando en cuando, mis hijos me corrigen a mí. A veces pasa que después de un culto, entonces uno de mis hijos dice: uy, papá, usted dijo eso en esa prédica y eso sonó muy feo. Y yo dije, de pronto me emocioné mucho y hablé de más. Me corrigen. Si queremos vivir una vida en comunidad, como Dios quiere que vivamos, necesitamos aprender a corregir con mansedumbre y con amor. Y necesitamos aprender a aceptar, a escuchar la corrección. Triste, señora, es que su esposo diga: pastor, dígale usted, que yo a esa señora no le puedo decir nada. ¿Le pega a usted? ¿Usted cree que no me va a pegar a mí? Pastor, dígale usted. Para mí no es bonito escuchar de padres que le tienen miedo a los hijos. Pastor, dígale usted. ¿Y por qué no le dice usted? No, porque para mí es muy triste ver hijos decir: pastor, hable usted con mi mamá o con mi papá. ¿Y por qué no le dice usted? No, pastor, eso es para un problema. Entonces, ¿cómo vamos a crecer en comunidad si no tenemos la humildad para dejarnos corregir? ¿Y sabe qué me parece tremendo? Que en Levítico habla de una norma social como lo es la corrección, desde Levítico. Otra cosa que Jesús le hubiera dicho apenas en el Nuevo Testamento, pero desde Levítico Dios dice en su palabra: no guardarás rencor en tu corazón contra tu hermano, razonarás con tu prójimo para que no seas partícipe de su pecado, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aplaudan al Señor por su palabra.